acompaña, por favor, vamos a leer en Isaías 61. Please come to Isaiah 61. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. La enseñanza de hoy, el tema es Jesús el ungido. Jesus, the anointed one, Vino para salvar a su pueblo de sus pecados. came to save his people from their sins. Esa es la razón por la cual Dios lo envió, This is the reason why God sent him, porque la humanidad estaba perdida. because humanity was lost. Y el Padre dice que amó de tal forma, tal manera And the Father loved us a so cada much, persona each person, que nos dio a su Hijo único. that he gave us his only son. La pregunta es por qué Dios pudo haber The question is, why could God dado see a su único Hijo. and give his only son? La respuesta, mis amados, The answer, brethren, es que is that la humanidad humanity, tenemos la imagen y la semejanza de Dios. we have the image of God. Y la manera de cómo el diablo afrenta a Dios And the way the devil confronts God es destruir is to a la destroy humanidad. humanity. Cuando la humanidad cae When humanity bajo el dominio falls del enemigo, under the dominion of the el devil, enemigo implanta the devil en la implants humanidad su in naturaleza. humanity his nature. Dios nos creó para hacer, God created bien. us to do good, pero el enemigo nos afectó but the enemy affected us de tal manera que in such a way todos hemos hecho el mal. that we've all Y done la humanidad evil. estaba en esa condición. Humanity was in this condition. Cuando Dios vio a la humanidad, When la God vio saw perdida humanity, completamente, he saw it lost sin completely, ninguna esperanza without any hope de que un día pudiera that one volver day a hacer el bien. they could come back to do good. Nadie puede hacer el bien por No sí one can mismo. do good on their Si own. Dios no nos hubiera If redimido, God did not redeem us, usted y yo estaríamos, o quién sabe si You and todavía I- estuviéramos. maybe we would not even be alive. ¿Haciendo qué Doing estaríamos? what would we be? Solo Dios lo sabe. Only God knows. Pero Dios But vio God nuestra condición saw our condition. y tuvo compasión He had compassion de su semejanza, de su of imagen. his likeness, his image. Nos creó para amar, He created us to no love, para odiar. not to hate. Nos creó para hacer el He bien, created us to do good, no para hacernos mal los unos a not los to otros. hurt one another. Así como un padre, Just as a una father familia tiene a with a sus hijos, family, he has his ellos no se children. reproducen con They el don't ánimo reproduce de que los hijos se so that odien the unos con children otros, hate one another, que se hagan mal unos a otros. to do evil one to the other. Los padres quieren que The sus hijos parents se want their quieran, children to love each other, que se ayuden, que se to help apoyen. each other. Es el deseo de todo Is padre. the desire of every parent. Y cuando Dios vio esta When God condición de la saw this humanidad, condition of humanity, el Señor le dolió en su it corazón y hurt dijo, him in his heart. ¿quién irá por He said, nosotros? who will go for us? Eso dijo Dios. That's what God said. Entonces Jesús Then dijo, Jesus said, heme aquí, here I am, envíame a mí. send me. Para que Jesús pudiera For decir Jesus esas to palabras say these words a su Padre, to his Father, estaba diciendo he was Jesús, saying, voy a hacer I exactamente will lo do que exactly es el deseo del what Padre is the desire of the Father,
para que tenga sentido el que lo envíe. So it makes sense the one No that's tenía sending sentido que lo him. enviara si Jesús iba a hacer lo que él quería. It would not make sense if Jesus would do what he wanted. Lo envió con el sent propósito him with a purpose de rescatar a la humanidad to rescue humanity de ese posesionamiento from that del diablo positioning of en the las devil mentes de la in the humanidad. minds of humanity. La gente no ve al diablo. People do not see the devil. La gente no se sorprende People are not surprised de tener pensares malos, to no have se bad asustan thoughts. por eso. They don't get scared. La gente muchas veces hasta se deleita Many times people en el delight tener pensares in having malos. bad thoughts. Pensar mal de la gente, To no think se bad of asustan como people, que eso es el They diablo. don't get scared like that's the devil. El enemigo pone en la mente The que devil son puts ellos, que es la in the persona, mind that is the y person. engaña sus sentidos And de manera que deceives their dice, senses. bueno, él te So trató they así, say, tú también debes tratarlo He igual. mistreated ¿O you, acaso te so vas a dejar? You need to mistreat him, or are you just gonna let him Usted do no it? siente al diablo cuando You está don't feel the fluyendo devil ese tipo de when he's pensamientos putting en la mente. those thoughts in the mind. Usted no cree que es el diablo, You don't believe it's the pero devil. él es el But que está it haciendo eso. is the one doing that. Y eso es lo que hace que la And this is humanidad what makes haya humanity perdido To have la lost semejanza de Dios. the likeness Mire, of hermano God. mío, Look, fuimos brethren, creados a su we were imagen y a su created in semejanza. his image and likeness. La imagen The es image, lo exterior, the exterior. pero la semejanza The es lo likeness interior. is interior. La imagen se ve, Image you usted see, tiene ojos, Dios you tiene have ojos, eyes, todo lo que God usted has tiene, Él eyes, tiene, everything you have, he has. por fuera. Outside. Pero por dentro, Inside, Él es distinto a nosotros. he is different than us. Él es distinto a la humanidad. He is different than humanity. Él no cambia. He does not change. Su naturaleza no His cambia. nature does not change. Pero nosotros, But we, cuando desobedecemos a when we Dios, disobey God, nuestra naturaleza our cambia nature adentro. changes inside. ¿Y cómo se manifiesta la And naturaleza how is it manifested interna hacia in afuera? our interior A través de los nature actos. through our actions. Cuando se ven las When you acciones see que the se hacen actions that are done, o que la persona hace, the person está does, revelando they're la revealing naturaleza que the tiene por nature dentro. they have inside. Eso es quien es realmente. That is who they truly No are. es como parece por It's fuera. not as it seems outside. Lo real es lo que está The real saliendo en sus is what's acciones o en sus coming palabras. in their actions Esa and es su words. verdadera That naturaleza. is their true Y cuando nature. vemos los And when we actos, see podemos the saber actions, quién lo está We engendrando. can know who ¿Es is Dios guiding. Is it o God es el enemigo? or the devil? Ese es el dolor de Dios. This is the pain of God. Por eso dijo This is why he que le dolió en said su corazón. that it hurt him in his heart. Cuando hizo el juicio de del When he diluvio, did the dice judgment Dios que of vio the a toda flood, la God humanidad saw all humanity. y que todas las mentes pensaban de And continuo el mal. all the minds continually thought Se levantaban evil. pensando They el woke mal, up thinking todo el evil. día pensaban el All mal, se day they acostaban thought pensando el evil. mal y se They went to levantaban sleep pensando el mal. thinking bad. They woke up thinking Y dijo bad. Dios, And God said, me duele, it hurts me me arrepiento I repent de haber criado al hombre. to have created men. Oye, hermano, le Listen, dolió en su brethren, corazón a it Dios hurt God haber in hecho his heart al ser humano a to su have imagen y su created semejanza. In his image and likeness. ¿Para qué le sirve a Dios What good is it to una God, vida que está a con la life naturaleza ya that- saturada where the nature is en, saturated en todo su ser de una in all their persona? being? Solo se vuelve un vituperio contra él. It just goes against La him. palabra demonio The significa word demon meaning alguien que es enemigo en su The mente enemy contra of Dios. God Eso es un demonio. in their minds. Alguien que es enemigo a Someone Dios en sus that is mentes. enemy of God in their minds. Y así estaba la humanidad. And this is how humanity Ya la was. naturaleza del diablo The estaba en nature of cada the ser devil humano. was in each human being. Por eso Dios This is destruyó why God a destroyed toda la humanidad all en el diluvio. humanity in the flood. Pero dice que halló a But Noé it says that he found justo Noah just, y por medio de él and through him ejecutó el juicio. he executed the judgment. Hermanos míos, Brethren, eso fue para enseñanza that was to nuestra. teach us Pero este juicio que But hizo this Dios a judgment través de Jesús cuando lo that envió, God did through Jesus when he sent him, allá Dios sentenció over a la there God humanidad. sentenced humanity. Aquí Dios está Here, liberando a la God humanidad. is delivering humanity. Envió a Jesús a He sent liberarnos Jesus to deliver us de la naturaleza caída. from the fallen nature. Y
El pasaje dice en Isaías, lo que passage- leímos, In Isaiah 61, 61, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué será una persona que está abatida? what is it, a person like this? ¿Cómo se conduce una persona How do they abatida? conduct? Una persona abatida es alguien que ya no tiene de It's dónde someone agarrarse, that doesn't know where to grab from. deprimida, They're depressed sin esperanza. without any hope. Es una persona It's abatida, a está en el person piso, that is hermano. like on the floor. Así estaba. This is how it Y was. luego dice, ¿me quedé? Porque envió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Empieza a hablar el Señor, The Lord hermanos, begins to speak de la condición of de the cada ser humano. condition of each Si human uno no being. estaba en el abatimiento, estaba quebrantado, If y they si were no not estaba quebrantado, brokenhearted, seguramente they were estaba en otra depressed. condición, pero toda la humanidad estaba así, all hermano. humanity had something going on. Esa es la condición en que estaba. This is the condition Y por that we eso had. Jesús vino. This is what Jesus Hermano, came. qué feo How bad, brethren. que el diablo no tiene misericordia It's a- del viejo, del the niño, devil de doesn't have nadie. mercy of the old, the young, Por the eso es el child. dolor de Dios. This is the pain of God. Que las personas no se pueden that defender, the person, hermano. they cannot defend ¿Cómo, themselves. cómo tolerar que un demonio How can esté you destruyendo a un tolerate that niño? a demon is destroying a child? Cuando Dios le dio una razón When para God vivir, para gave him a para reason to live, desarrollarse en la to vida, develop in life. viene el diablo y los The devil despedaza, comes hermano. and destroys them. Por eso Dios envió a Jesús. This is what God Y sent cuando Jesus. Jesús viene, hermano, And when Jesus came, Jesús vino, he came, pero no vino solo. but he did Dijo, not heme come by aquí, envíame himself. a mí. He said, here I am, Pero send cuando me. vino, But when he came, dice que it says tuvo que ser lleno del that he had to Espíritu. be full of the Spirit. Y luego de ser lleno, tiene que ser And after being ungido. full, he had to be anointed. Una cosa es una One y la unción es otra. thing is this and the anointing is another. Ser lleno To del be full Espíritu of the Spirit es la manera is the way, de cómo Dios How remueve God la removes semejanza del diablo the likeness of the devil de dentro de from nosotros inside of us con la llenura del Espíritu. with the fullness of the Spirit. ¿Cómo se sabe que alguien está lleno How del do you Espíritu? know someone is full of the Porque Spirit? tiene abundancia de Because they have palabra de abundance Dios. of Word of God. La abundancia de la The palabra. abundance of the Word. Salmos, cánticos, todo Psalms, vive para Jesús. El Espíritu Songs. siempre va a They glorificar a live for Jesús en esa Jesus. The vida. Holy Spirit will always glorify Jesus in that life. Y la forma de saber que And una the way persona to está know llena del that a Espíritu person is full of the es Spirit por lo que habla. is by what they speak. Uno sabe We know de lo que está llena una Of what a persona person is full cuando of lo escuchas when hablar. you listen to them speak. Si no conoces a una persona, If you don't hola, know ¿cómo a está? Dios le person, bendiga, así. Y después déjalo Say, que hable God bless you, and then let them y se le va a speak, salir de lo que está and lleno. whatever they're full of will come out. Se sale, It comes out naturalmente sale. naturally. Nadie está hueco. No one is empty inside. Todos están llenos de algo. They're all full of something. Para que sepas de lo que está So you lleno, know what you're full of. observa lo que hablas Observe what you speak naturalmente. of naturally. Lo primero que sale de The tus first thing that labios comes from your en lips cualquier conversación, in a conversation, eso es lo que llena la vida de la that is what persona. fills the person. Es importante It's saber de lo que important estamos to know llenos. what we are full of. Jesús dijo esto, Jesus said, de la abundancia del from the corazón abundance of the heart, habla la boca. the mouth speaks. Usted, You para que la naturaleza So the del enemigo nature sea erradicada of de the nosotros, enemy is taken out debemos of us. estar llenos We del need to be Espíritu. full of the Spirit. Pero para estar llenos But necesitas to be meter full, lo que you nos have to bring llena. in what fills you. La palabra es la única que word lava la maldad que is the tenemos por only one that dentro. washes the evil from inside of us. Nosotros no nos podemos quitar la maldad We metiendo la cannot mano. grab evil and take it out. Es por la palabra. It is through the word. Entre más palabra The more mete, word of God you have, la palabra es la que nos the limpia word de is esa the one maldad that que cleanses contenemos. us from the evil Nos we libera, have. dice. It delivers us. Así que, hermanos míos, Brethren, deberíamos we should todos estar llenos. Jesús all estuvo be lleno. full. Jesus was full. Él nunca He se was vació. never empty. Nunca. Never. Nosotros estamos en el We rescate que Él está haciendo por nosotros.
He's rescuing enseñándonos us. He's teaching us para que podamos irnos llenando. so that we can fill up. Nos llenamos por la We palabra, fill up with the word, por la oración. prayer. Así es como nos vamos llenando This is how we become con full. alabanza, with más praise, y más. more Llega and el more. tiempo, hermano, que There es come natural, times when it's natural. sale natural. It comes naturally. Cuando usted ve una vida when you llena see de a algo, life full of something, observe, observe. se ven naturales en lo It que hacen. looks natural in what they do. La gente dice es que ese es People profesional. say they're a professional. Porque se ve que es como se ve que lo hace bien. Eso es lo que es profesional, alguien que They sabe mean cómo hacer su trabajo. They know how to do it well. Bueno, él sabe o la They persona know sabe the person porque adquirió un conocimiento because y they sabe acquired cómo the hacerlo. knowledge and they know how to do Entonces luce como it. And it looks que like es profesional. they are professionals. Y cuando habla When habla they de lo speak, que hace they porque speak está of what lleno they de do eso. because they are full of it. Si nosotros tenemos que If we have recuperar la to naturaleza recuperate de the Dios, nature of God, tenemos que llenarnos de la We palabra. have to fill up with the word of God. Y en Colosenses dijo que la palabra de Colossians, Cristo it mora en says, abundancia the en word of vosotros, Christ abound in you. para que la naturaleza So de that Dios the se nature implante of en God nosotros. is Si no, implanted in no us. se puede, If hermanos. not, we cannot, brethren. No es como irnos abajo de un techo y decir, ya It's fui not a la like going iglesia, ya under a soy, roof and ya saying, soy I transformado. went to church and I'm already transformed. No, es un trabajo. No, it's a Usted va a work. leer, va a aprender You y va a have to aplicar read, la you have palabra en to su vida understand, you diaria have to apply y the eso word. le va dando un And that carácter gives you a character. y se le va mostrando en sus And it actos demonstrates in your que usted actions ama a Dios. that you love the Porque se Lord. manifiesta el Because it conocimiento que tiene manifests usted de the Dios, knowledge you have se of manifiesta God en sus is actos. manifested in your Y así es actions. como se ve And this is how you que la see persona that ha the sido person transformada has o been está siendo transformed, transformada is being a la transformed semejanza de into Dios. the image Ahora of ya no God. maldice. Now they don't curse anymore. Antes se le salían por Before, todos lados. he would say it so much. Ahora ya no envidia. Now they don't have envy. Bueno, ¿qué está pasando? What is Está pasando happening? que la palabra lo está The limpiando. word is cleansing him. Está aprendiendo. They are learning. Se está transformando They are being transformed a la semejanza de Jesús. to the image and Muy bien. likeness of Christ. Todo esto con un solo All this propósito. with one purpose. Hermanos míos, Brethren, cuando Jesús estuvo desde que nace, estuvo lleno del Espíritu when Jesus y he was hasta born, llegar al he was full of bautismo, the Spirit. cuando Juan lo bautiza, dice que estaba Until lleno del baptism, when Espíritu. John baptized him, he was De full ahí of the cuando Spirit. Juan lo bautiza, el Espíritu Santo When John descendió sobre baptizes él him, the Holy y el Spirit came over Espíritu lo him, llevó al and the Holy desierto. Spirit took him to the desert. Yo quisiera que veamos I dos would like cosas. us Una, to que estuvo see lleno desde que nació Jesus hasta was full since ese he was momento born del bautismo. until that moment of the Y baptism. ahora del And bautismo now en from adelante baptism forward, ya es mayor de edad. he's Ahora viene a older. cumplir la función a he la comes cual to Dios fulfill lo mandó the function específicamente. to which God sent him specifically. Quiero que libertes I a want you to la deliver humanidad. humanity. Y cuando viene Jesús, when he el Espíritu desciende, the Juan lo Holy vio Spirit descends, y dio testimonio que era He el gave Cordero de Dios. testimony that he was the El Lamb of Espíritu God. toma a The Holy Jesús Spirit grabs Jesus y lo lleva al and desierto. takes him to the desert. Ya no fue Juan, sino el It Espíritu wasn't mismo. John, but the Lo Holy llevó Spirit al took desierto him to the desert. y lo expuso. And he exposed El Espíritu him. expuso a The Holy Jesús. Spirit exposed Jesus. Lo metió en 40 He días de put him ayuno into 40 days of fasting. y estuvo ahí el And he Señor was there, the Lord, en el desierto. in the desert. El desierto significa The que no desert había meaning- todos los bienes que normalmente tenía en la vida diaria. There were not all the comforts that normally he had in his Había daily life. escasez. There was lacking. Tenía que agarrarse. He had to grab hold. Nosotros, We, cuando todo está bien, when everything is fine, la gente dice, es que esta People say, persona es buena gente. oh, this person is a good person. Cuando todo está bien. When everything is good. Pero cuando las cosas se But when complican, things are se complicated, manifiesta realmente lo que somos it's manifested en el truly caos. what we are in Y eso es lo chaos. que realmente somos. And that is what we truly are. Si no tuviéramos If we did not have esa that cosa descompuesta, no reaccionaríamos destroyed mal inside, aunque hubiera caos. We would not
react incorrectly. Pero even si hay if there is caos en el chaos. momento de la But adversidad, if there is eso chaos, es realmente lo que somos. that is truly what we are. Significa que no está Meaning ordenado that como is debe not todavía. Orderly as it should Entonces be viene el still. Señor y lo expone The Lord el Espíritu. exposes the Holy Jesús Spirit está en ese desierto to escaso, Jesus. He's in the desert lacking, orando, praying, hablando con Dios. speaking to the Lord. Está siendo probado. He's being tested. Mira, hermano, Look, el diablo brethren, llegó en el día The 40, devil took him and came on the 40th day. pero desde el 1 hasta el 39, But from the 1 to the 39th, lo que tuvo what he had es comunión con Dios was solamente. communion with God. Y tuvo que aprender esa And he palabra had que to dice, learn no that solo word de pan that it vive says, el not hombre, only by bread does man live, sino de but toda palabra from que all sale de the la boca word de that Dios. comes from the mouth of God. Lo tuvo que aprender. He hermano. had to learn it, brethren. Jesús no vino para Jesus vencer como did not come Dios. to overcome as God. En Hebreos dice que él venció Hebrews como says that hombre, he overcame as a man. que sufrió, que se He angustió, suffered, que lloró. He had anguish, he cried. Y ahí en esos días, And in those él days, tuvo que aprender he eso. had to learn, No solo de pan vive el not hombre. only by bread does man live. Cuando uno no aprende eso, When we do not learn this, no le es útil a Dios. we're not useful to the Lord. Porque cuando viene la Because escasez, when lacking comes, venden lo santo they sell the holy por lo que el diablo ofrece, for what the hermanos. devil offers. Y Dios And God no iba a mandar a Jesús a was not rescatar a going to aquellos sin send antes Jesus saber que to rescue verdaderamente humanity until he truly knew era aprobado por Dios that he was approved by para God vencer al to diablo. overcome the devil. Nosotros decimos diablo y We pensamos say que es devil, una and we palabra. think it's a word. El diablo es un The devil ser, is a being. el querubín protector. The Es un terror monstruo, hermano. cherubim, he's huge like a monster. Entre los serafines, lo Among más the grande. seraphims, he's the biggest. Era el de la alabanza, He was the hermano. one from praise. No es cualquier cosa He decir el wasn't diablo, just hermano. anything, the devil. Como que la carne puede Like confrontar flesh al diablo. can confront the devil. Jesús tuvo que ser Jesus probado. had to be tested. Y eso es exactamente And lo this que is estaba pasando exactly what desde el was día going 1 hasta on el día since day 1 39, to 39, probándole. testing him. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos algo What happens when we want something y no tenemos lo que queremos? and we don't have what we want? ¿Nos sometemos a la palabra Do we o la submit to dejamos the a un word, lado y or vamos y do we hacemos lo leave it que outside and nosotros we pensamos? Go do what we think. Jesús se mantuvo Jesus maintained y aprendió ese pasaje. and he learned No this solo passage. de pan Not vive only el by hombre, bread does man live, sino de toda palabra que sale de la boca de but Dios. by every word that comes from the mouth Esa of God. palabra tiene que estar This word arraigada has to be rooted en nosotros in us para no vender so we don't sell la unción. the anointing. No solo de pan vivimos. Not only by bread do we live. Nosotros no solo somos We are not cuerpo. just a body. El cuerpo es temporal, The hermanos. body is temporary, brethren. Lo fuerte es el The espíritu, strong one is el the alma. spirit, the soul. El cuerpo se desgasta. The body decays. Pero mientras el But espíritu as esté long as the sólido, spirit is solid, la carne se the sostiene. flesh sustains itself. Se sostiene por el It sustains espíritu. itself because of the spirit. Pero si el espíritu es But if débil, the spirit is la weak, carne se deshace. the flesh is destroyed. Se deshace, hermano. Is destroyed, brethren. Y Jesús se mantuvo And ahí. Jesus maintained. Porque en el espíritu Because es in lo the sólido. spirit is the solid. Todo se mantiene de ahí, Everything is maintained from del it, mundo espiritual. from the spiritual world. Y Dios lo mantiene con And su God palabra, maintains it todo with con His su word, palabra, hermano. everything with His word, brethren.
Cuando Dios dice una when cosa God says y something, nosotros nos tomamos de ella y and no we la grab hold soltamos, from it and we don't el let it diablo go, no puede the operar devil cannot si tú operate no la if sueltas. you do not let it go. Él puede operar hasta He que can operate la persona until la the suelta la person palabra. lets go of the word of God. Hasta entonces Until opera. then he Hasta operates. entonces destruye. Until then he destroys. Por eso Dios permitió que This is Jesús why pasara Jesus todo ese permitted tiempo. Jesus to El pass primer through día all tal vez this. tuvo hambre, The ¿no, first no day le maybe parece? he was hungry. ¿Quién sabe? Dice I que don't tuvo know. hambre en el día 40. He was hungry Pero algo on the tenía que day estar 40, pasando en su interior. or something was happening inside of him. Pero él se mantuvo. But he maintained. Llega el día 40, Day hermanos, 40 comes, y viene la prueba and the definitiva. test El comes. Espíritu Santo The Holy lo Spirit deja. allows it. Lo deja. He allows it. Y viene el diablo y le The devil empieza a comes tocar and begins to touch en su estado de debilidad. in his ¿Qué estaba weakness. débil en él? What was weak in him? Su espíritu, su alma, His su spirit, cuerpo. his soul, or his body. Lo que estaba What débil was era weak su cuerpo. was his body. Le pregunto, I ask you, ¿su espíritu de the Jesús spirit of Jesus, está ahora más fuerte que is cuando it empezó stronger than when o he está más started, débil que cuando or is it empezó? weaker than when he started? ¿Puede verlo? Can you see it? Su espíritu de Jesús ahora es, si of estaba Jesus, 100%, ahora if tenía it was 200 o 100, Now he 500%. was like 200 or 500%. El espíritu de Jesús en el día The 40 spirit of Jesus on the day 40. estaba terriblemente fuerte. It was super duper strong. Todo el infierno, todos los All the demonios hell and no demons pudieron could desconectarlo. not disconnect him. No pudieron They could desconectarlo not disconnect him en el espíritu. in the spirit. Pero en su carne se veía But in his débil. flesh, he was weak. Y el diablo siempre ataca And the desde devil afuera, always hermano. attacks from Oh, mira, outside. mira. Oh, No, look. tienes hambre. You're ¿Por qué tienes que estar hungry. pasando hambres? You don't have to Eres be el Hijo de hungry. Dios. You're the Tienes Son of poder. God. Dile You a las have piedras que se power. hagan pan y Tell come. the rocks to ¿Por turn qué into tienes que bread pasar and eat hambre? them. Why should Además, you be ¿por qué tienes que hungry? esperar que Dios te dé de Why comer? do you have to Come wait for tú. God to feed you? You feed yourself. Sugerencias muy Suggestions amables that parece, seem so kind a favor de la persona in favor necesitada. of the person that has a need. Pero Jesús dice, But Jesus says, escrito está, it is written, no solo de pan not vive only el by hombre, bread does man live, sino de toda palabra que but by sale de la all boca the de word that Dios. comes from the mouth of God. Hermanos míos, Brethren, ¿sabes cuándo somos fuertes? you know when we are Cuando strong, comes esas when you palabras, eat these words, cuando te las when you comes eat it y te las apropias. and you take them for Ahí yourself, eres then fuerte. you are strong. Pero cuando se sueltan esas, la But when you persona es let it débil. go, the No person importa is que se weak, vea musculoso regardless if en they su have cuerpo. muscles in their body. El cuerpo no The body does not. es real su It fuerza en el is mundo not espiritual. real. O, en otras Their palabras, strength in the spiritual lo que world. luce el cuerpo What the body shows para el mundo espiritual no for es the mucho. spiritual world is not much. Es lo que está en el It is espíritu. what is in the spirit. Entonces cuando Jesús sale, hermano, When Jesus comes, brethren, Jesús no vaciló en responder. Jesus did not Le waver dijo eso. in answering. La segunda prueba que le The dijo, second answer, dice que le llevó al templo, a he took him Jerusalén, to the allá, temple in Jerusalem, y lo puso arriba en la placed torre him on top y le dijo, the tower, lánzate porque and he escrito said, está que a sus "Throw ángeles yourself, mandará para he que will tu send pie your no tropiece en angels piedra". so that you don't fall." ¿Y qué dijo Jesús? And what did Jesus say? Mira, hermano, Look, brethren, esto es realmente this is truly ser un ministro de Dios. to be a minister of the Lord. Escrito está It también, is written also, no tentarás al Señor you tu will not Dios. tempt the Lord your God. Un ministro de Dios A habla minister las of palabras God de Dios speaks the words of God, y Dios está con él. and God is with him. Hermano, Brethren, el diablo se iba hacia atrás the cuando devil went caía. back. He fell. Todos los demonios All caían the cuando Jesús demons fell hacía eso. when Jesus did this. Le quiero decir antes de llegar a la tercera I want to tell tentación, you before the third temptation, ¿qué hace el ayuno? what does fasting do?
¿Qué hace el ayuno en What does nosotros o en fasting do Jesús? in us, in El ayuno, Jesus? mis hermanos, Fasting, brethren, debilita it weakens la carne, the flesh, el cuerpo, the body, lo carnal, the fleshly, lo pecaminoso, the sinfulness. lo debilita, hermano. It weakens it. Piense una persona Think on a que person quizás tiene una debilidad, que es that que no me maybe they puede, have a y weakness. se descompone I can't tanto do en su this, carácter y toda la and they're cosa. uncontrolled. Si se metiera en ayuno en If 40 they días, go eso into a desaparece. fast of 40 days, that is, Se deshace esa destroyed. inmundicia, hermano. it stops. El ayuno es saludable Fasting is healthy. porque se apaga lo incendiable del diablo. The things from the devil is No está alimentado turned off. esa inmundicia en It's nosotros. not fed that El evil ayuno in es us. saludable Fasting is so para healthy tener una mente to have a limpia, mind that is clean, en paz. in peace. El ayuno eso hace. Fasting does Debilita this. lo carnal, It weakens the flesh, pero fortalece el but espíritu. strengthens the spirit. Se debilita la carne, The pero el flesh is espíritu weak, se hace but the fuerte. spirit is stronger. Después de los ayunos, After the siempre, fasting, siempre always, la persona debe salir the fuerte person must come out en su stronger relación, in their en su relationship, convicción, en in su their obediencia conviction, hacia in their Dios. obedience to the Lord. No puede o no debiera They should not salir come out carnal. fleshly, Debería salir They should obediente come en el out espíritu. obedient in the spirit. Como Jesús dijo, Like Jesus said, escrito está. it is written. ¿Por qué pudo decir que escrito Why está? could he say this? It is Porque written. estaba completamente Because he was anulada la carne en completely- él. His flesh was destroyed in him. Escrito está, dijo. It is written. No tentarás al You will Señor tu not Dios. tempt the Lord your God. La The tercera third tentación, temptation. dice que lo llevó al monte y He le was mostró taken todos to los the reinos mount, del and mundo he showed y la him all gloria the que había en kingdoms ellos. Dijo, Of the earth, si the tú te glory. postras y And he me said, adoras, if you bow down and yo worship te los me, doy. I give them to you. Mira, hermano, Look, brethren, el diablo dijo, the porque devil said, a mí me fue entregada el it was dominio given ese, to me. pero no se lo dio Dios. ¿Quién se lo But dio? God didn't give it to him. Who gave it to La him? humanidad. Humanity. La humanidad es el que le da al Humanity diablo is the one that gives to the devil lo que era de ellos. what belonged to them. Cada ser humano que Each nace, human being that is born nace con el derecho is born with the de right ejercer dominio exercise dominion sobre la creación, over creation, pero lo pierde but they lose en it el momento in que the se moment somete al they diablo. submit to the devil. Cuando desobedece a When they Dios, disobey God, no solo dice no pasó nada, They pasó say nothing lo happened. más terrible en esa the vida. most terrible thing Le han happened. quitado He los was taken bienes, away his le han quitado wealth, el dominio his dominion que Dios les dio that sobre God la gave creación. him over creation. ¿Y por qué lo vendió? And why did he ¿Por un sell it? deseo? For a desire, ¿Por una pasión? for a passion, ¿Por una amistad? for a friendship. Por nada For venden, hermano. nothing they lose. Por They ignorar. sell it, brethren. Se They vende ignore. la autoridad que They Dios sell le ha the dado. authority that God gave to them. Y por eso cayó And en this una is condición why de esclavitud. they fall into a El que era condition of señor ahora es un slavery. esclavo, The one that hermano. was the Lord now is a slave. Dios le entregó al hombre God gave el to dominio men sobre la the creación. dominion over creation. En la tercera tentación, Third temptation, Jesús le respondió Jesus answered cuando le dijo, yo te voy a dar todos los reinos when del he mundo si told him, I will postrado give me you all the adorares. kingdoms of El the Señor world le if you dijo, bow down to me. The Lord escrito said, está, it is written, al Señor tu Dios adorarás the Lord your God you will y a worship, Él solo and servirás. only will you serve him. Observe. Observe. ¿Por qué pudo decir Jesús? Why Eso es el could punto donde yo Jesus quiero say llegar. this? This is the ¿Por point. qué Jesús siempre Why respondió, did escrito Jesus está? ¿Por qué? ¿Por always qué? ¿Por answer, qué? it is written? Why? Hermano mío, Brethren, cuando no hacemos la voluntad de Dios, pecamos. when we do not do the will of God, we sin. No importa cómo se presente. Regardless of how it looks, Si no hacemos lo if que we está do escrito, not do what is pecamos. written, we sin.
Pero si aprendemos But if we learn la voluntad de Dios the will of God y nos sometemos and we a ellas, submit no to it, pecamos. we do not sin. Y cuando no And when pecamos, we do not recuperamos sin, el we dominio, recuperate the dominion, la autoridad de the Dios. authority of God. Y cuando tienes la And when you have autoridad, the authority, entonces tú decides. then you decide. Puedes rechazar lo You inmundo. can reject o evil no rechazarlo. or not. Jesús dice que Jesus aborreció a la says that maldad he hated evil y amó la justicia. and loved justice. Mire, Look, brethren, siempre Jesús aborreció la always maldad. Jesus hated evil. ¿Qué estaba buscando? What was he seeking? Que el Espíritu pudiera For the poseer, Spirit to possess pos- him, posesionar to sobre position Jesús. himself over Jesus. El Espíritu The Santo Holy Spirit para reposar to sobre position himself over es porque siempre va a ser una misión. is because he will de always do a liberación. mission of deliverance. Esa es la razón por la That is cual the el reason why Espíritu the posa Holy Spirit sobre. positions himself over. Todos los creyentes All believers están con la have unción para the hacer anointing ese trabajo. to do that work. La respuesta The es answer no, is no, porque eso cuesta un because precio. that has a price. El vaso tiene que The limpiarse vessel has to cleanse themselves para que el Espíritu so lo that pueda the Holy usar. Spirit can use them. Si no se If they limpia, don't cleanse themselves, no es un vaso de it honra, is not a vessel sino of un honor, vaso de but a vessel of deshonra. dishonor. Si no se If they limpia, don't Dios no cleanse lo usa. themselves, God Lo does usa not el use otro them. hermano. The devil uses them, brethren. Se requiere que el vaso It's esté required limpio. for the vessel to be clean. Así que la unción Therefore, the anointing tiene un propósito has como a en purpose. Isaías. Like Vino para Isaiah echar said, fuera a los demonios, comes para to cast sanar, out para demons, to restaurar, para heal, to liberar. restore, to Para eso deliver. vino This Jesús. is why Jesus Y yo veo a came. Jesús And I ahora see sí Jesus now like aprobado this, después de la approved. tercera tentación. After the third temptation, En Lucas el verso Luke 14 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Oh, oh, después que sale de la tentación. after he comes out of Jesús temptation, sale, hermano, aprobado Jesus por el comes out Espíritu. approved by the Spirit. Escrito está. It is written, Aprendió he learned lo que tenía que what he aprender had to learn en ese ayuno de in 40 that días. fast of 40 days. No puedes moverte de la You cannot palabra. move from the Word of God. No puedes moverte de la You palabra. cannot move from the Word of God. No hay otra cosa. There's no other thing. La palabra. The Word. Y dice que Jesús salió en el poder And it del says Espíritu that Jesus y se came difundió out su with the fama power por of the toda la Spirit. tierra alrededor. And his fame was expanded throughout all Y the llegó a land. su allá donde él creció en He came Nazaret. to where he was Él born no in nació en Nazareth. Nazaret, He él wasn't nació en born in Belén, Nazareth. He was born in pero creció en Bethlehem, Nazaret. but he was raised in Entonces la Nazareth. gente creía que era de ahí. So the people thought he was from there. Y cuando llegó era un día When he un sábado, arrived, un día it was a Saturday, de reposo. a day Dice of que rest, fue a la sinagoga And he went to the synagogue. conforme a la costumbre. Dice que According to the se custom, levantó y empezó a leer He Isaías stood up and began to read Isaiah 61. 61 Y les dijo, en el verso de Lucas 18, el Espíritu Luke del Señor está 18. sobre mí. La pregunta es ¿por qué? The ¿Por qué el question is Espíritu tiene why que estar ahí? is the Holy Por Spirit over him? cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa es la razón de la This is the unción. reason for Hermano the mío, anointing, brethren. ¿para qué queremos unción Why do we want anointing? si no vamos a ir a if hacer we are ese not trabajo? gonna go do that work? ¿Verdad? No tiene sentido. Sí. Truly, it doesn't make sense, Cuando uno right? se ocupa, por ejemplo, When we del occupy trabajo de su vida ourselves in diaria, our daily bueno, que esté lleno life, del Espíritu, be eso es full bueno, of the es Spirit, necesario. that's good, it's Pero ¿para qué necessary. le sirve la unción? But what is the anointing Sobre, for quiero then? decir. When the Spirit is positioned over. Y tampoco se puede. And it can't either. Aunque quisiera, no se Even if puede. they want to, they cannot. Porque el Señor dice Because the Lord says, que el que se alista como the soldado one that gets ready as a soldier no se puede enredar en los negocios de la cannot vida, be a fin busy de with the agradar businesses a of the aquel a world. quien lo tomó por soldado. He needs to be occupied in La pleasing the unción one that took him as a Es soldier. una The razón anointing, específica. it has a specific Liberar reason al pueblo to de deliver Dios. the people of God. Esa es la única This is razón, the hermanos. only reason.
Listen, brethren. Así que debemos entender este Therefore, we need to concepto. understand this concept. Si quiere la If you unción, want the tiene que anointing, saber you have para to qué know es. Y what es it's para for. liberar, It's to es para deliver, ir, to go, es para derrotar al diablo overcome the y a devil todos sus demonios y and all todas his sus obras demons and all demoníacas, his works, enfermedades, dolencias, muerte. sicknesses, pains, Todo death, eso es por el all of Espíritu that is Santo by the Holy y sus Spirit dones. and his gifts. El poder es los dones del Power is Espíritu. the gifts of the Holy Spirit. Pero eso es para esa But función. this is for this Y dice function. en Hechos capítulo 10, Acts 10 el verso says, 38, verse si 38, quiere vaya conmigo ahí, por Please favor. come to it with me. Hechos 10, 38. Acts 10:38. Pedro andaba allá, el ángel Peter le dijo a Cornelio que mandaran traer a The Pedro angel told y que Cornelius cuando él to llegara bring les iba a hablar palabras de Peter, vida. and that he would give them words of life. Y llegó Pedro, ¿verdad? Con ellos Peter para... arrived. Le voy a empezar a leer el verso 34 para que Verse veamos. 34. ¿Jesús cumplió el propósito de la Did unción? Jesus La fulfill the respuesta es sí. purpose of the anointing? The answer is 34 yes. de 10:34. 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, porque Cornelio era un Because romano. Cornelius was No a era Roman. judío. He wasn't a Jew. Entonces los judíos The aún Pedro no Jews, quería even Peter, aunque did era un not apóstol, want the Gentiles, even a though he was pesar an de que Jesús apostle. ya les había dicho que fueran a ser Although discípulos Jesus a had todas las told them to naciones, go make él disciples of all todavía the tenía nations, resentimientos, él he no still quería had a los resentment. gentiles. He did not like the Gentiles. Y en este verso lo In this muestra. verse, he Dijo: en verdad demonstrates it. comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. El 38. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mis hermanos, Brethren, la unción the anointing es para esto. is for this. Nosotros estamos en este We tiempo, are in this time, ahora la now, iglesia, the church, en este momento, in this hermano, moment, con los ojos puestos aquí. with the eyes placed here. Necesitamos estar We need llenos, to be full, pero también necesitamos but we also need tener la unción del to Espíritu. have the anointing of the Spirit. Se requiere, no se It's puede hacer la required. obra sin eso. We cannot do the work without it. Por eso es que estamos This is hablando why we are speaking del Espíritu of Santo the y de Holy sus Spirit dones. and His gifts. ¿Puede una persona Can que a no está llena person del that is not Espíritu ser full of the ungido? Spirit No. be anointed? No. Primero tiene que First, llenarse they have to be full para después ser ungido. to after be anointed. Tiene que llenarse del They have to be Espíritu. full of the Mucha Spirit. palabra, hermano. Much word of God, brethren. Lo más que pueda de as much palabra. as you can. Le quiero sugerir, I want to suggest to you. el hermano Smith dijo esto, me gustó mucho y Brother Smith me gusta Wigglesworth mucho said, porque Dios le reveló I like cosas it because he revealed to profundas. him profound things. Dijo, He said, cuando vienen cosas when things come a nuestra vida to our lives que no son la palabra de that are Dios, not the word of God, si no las rechazas if we antes don't que entran, rebuke it before it enters it, cuando entren tomarán parte de tu corazón. when it enters, it will take part of your heart, Y ya no serás puro. and you will not be pure. La pureza es algo bien The bonito. purity is something beautiful. Pero cuando dejamos entrar But when we allow to enter cosas que no son del Espíritu things de Dios, that are not from the Holy Spirit, estamos turbios. we are dirty. No hay poder, There is no aunque power, la palabra salga por la boca. even if the word comes out of the mouth. La persona no puede The creer, person cannot aunque believe, recite la even palabra. if they confess the word. No puede.
They cannot. Y la razón por la cual And no the puede reason why they es cannot porque se ha mezclado, is because it's been mixed. ha dejado entrar en They've su vida allowed to enter into their lives información que es contraria a la information that is palabra. contrary to the word of Por God. eso no hay poder. This is why there is no power. Un día One day, dice que en su tiempo, on his eso lo time, contó el hermano, él era joven, He el was hermano young. Lester, Brother fue a Lester visitar a Summerall Smith went to allá en visit Inglaterra, Smith Wigglesworth in y cuando England, iba entrando a and su casa, when he entered llevaba into un his house, periódico bajo el he brazo, had a newspaper y dice que el hombre with le him. dijo, And Smith told en mi him, casa no pueden entrar mentiras, in my house, ni no lies corrupción. can come in. Déjalo fuera. Leave it outside. Oye, hermano, Listen, brethren, no pueden entrar mentiras en lies mi casa, cannot come into my house, ni corrupción, nor corruption, no palabras inmundas. no evil words. Las palabras son espíritus, dijo Words Jesús. are spirit, the Lord said. Hermano, Brethren, para muchos era una for persona many, exagerada. he was a person that exaggerated. Su vida todavía His resuena como life que está still vivo resounds as if he was alive today por su fidelidad. because of his fidelity. Los que en su tiempo The ones that criticaron in a él his ya, time, they criticized him. quién sabe dónde estarán. Who knows where they Nadie are? sabe de ellos. No one knows of them No permanecen porque They don't nunca remain. fueron puros. because they were never pure. Hermano mío, Brethren, yo le animo, I encourage you, encourage you. Probable para muchos sea For exagerado many, this is por quizás su edad exaggerated, espiritual, pero quiera Dios que un but may día the Lord permit puedan comprender that you estas can cosas. comprehend these things. Sean puros Be pure, como yo soy puro, dijo. like I am pure. Sean He said, santos. be holy. ¿Qué representa para o qué dice la palabra What santo does para the word of usted? God represent Cuando for dice you sean santos, when it says to be holy, sean limpios, to be clean, sean puros, be pure, como yo soy puro. like I am pure? Eso es lo que está diciendo. That's what it's saying, Y es cierto. and it's true. Si queremos la If we unción, want the anointing, tenemos que estar puros. we have to be pure. La unción. The anointing. Si la persona no se If purifica, the person does not purify themselves, no la tendrá. they will not have it, Porque Dios no cambia. because God does not change. Así que mis hermanos Therefore, amados, brethren, oro por ustedes I pray for you para que puedan entender that you estas can cosas understand these things y ver, and see, comprenderlas y quererlas comprehend it, and want it, para que puedan ser so that liberados you can be delivered a la condición que Dios quiere darnos. to the condition that God wants us to. El anhelo del Espíritu Santo The desire of the Holy Spirit dice que Él nos anhela says that con He celo santo. desires us with holy. No cela, Yes. hermano. ¿Puedes creer que el Espíritu He's Santo jealous for us. tiene The Holy celos por Spirit, ti? He has jealousy for ¿Sabes you. cuándo siente celos You Él know por ti? when He Cuando lo feels inmundo it? te empieza a When tocar. the evil Ay, tries to touch el you, Espíritu se pone the Holy celoso. Spirit is jealous for Porque you. se supone que Because Dios supposedly puso al Espíritu para the Holy protegerte Spirit de put eso. the Holy Spirit to protect you Pero from ¿qué it. sucede cuando But la what voluntad del happens creyente when the se will abre a of eso the believer inmundo? is open to El that Espíritu evil no lo thing? bloquea, The no Holy puede Spirit bloquearlo. cannot block it. Y la persona And abre the ese person espacio opens that y se space contamina. and they get con esa contaminated impureza. with that impurity. Ahí empieza la That's where religión. it begins, the religion. Se va los domingos, pero They go no hay Sundays, cambios. but there's no No changes. hay gozo, There's no no, hay joy. nada, hay nada, hermano. nothing. ¿Le parece más interesante ir a ver They're un partido de more fútbol o cualquier interested otra cosa going to see a soccer que ir a game buscar a Dios? than to seek the Lord? Porque está en una religión. Because they have a religion. Porque no tiene Because they do realmente lo not que dice truly Dios que debe have what God tener. says they must have. Por eso se frustra This is mucha why they get gente. frustrated, so many people. Pero esto es lo que Dios But quiere. this is what God wants. El precio es caro, mis hermanos. The price is expensive, Pero brethren, vale la pena. but it's worth it. Yo lo animo, hermano, I encourage you, que obedezcamos al Señor.
Let's obey the Lord. para que podamos ver su gloria So we can see His en nuestras glory vidas. in our Dios lives. quiere sanar. God wants to heal us. ¿Usted cree eso, verdad, You hermano? believe this, right? Dios quiere sanar. God wants to heal Jesús us. ya pagó en la He already cruz. paid on the cross for Claro. us. Of course. Jesús dijo, vayan, sanen a He los said, "Go, enfermos, heal the echen sick, fuera a los demonios, cast out demons, resuciten los muertos, resurrect the dead, limpian a los leprosos. cleanse those with leprosy." Eso lo hace el The Espíritu Holy Santo, Spirit does this, no nosotros. not us. Lo hace el Espíritu It is the Santo Holy con Spirit sus dones. with His gifts. Y el Espíritu Santo posa And the Holy Spirit positions Himself over cuando estamos puros. when we are pure. Salmo 45, Psalm el verso 45, 7, yo termino verse ahí. 7, Está hablando de Jesús. speaking of Jesus. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mira, hermano, Look, brethren, por tanto te ungió Dios, therefore the Lord anointed porque has you amado la because you justicia loved y justice aborrecido la maldad. and hated evil. Por tanto, Dios te ungió Therefore the Lord anointed más que a you tus more compañeros. than those around you. Hermano mío, Brethren, cuando dice más, when it says more, ¿por qué Dios dice que le dio why does God más? say He gives more? ¿Acaso Dios no ama a los demás? Does God not love Dios all? los ama también. He loves all. Pero mientras tengan maldad, But as long as they have evil, no pueden they tener cannot lo otro. have the other. Y Dios no les va a arrancar a la And fuerza God lo que will contienen. not pull out the evil La they have persona lo tiene que by soltar force. por amor. The person has to let it go by love. Solo si ama a Dios va a Only if soltar they lo love inmundo. God can they let Pero go of si the no evil. ama a Dios, But if they don't love the Lord, Nunca podrás dejar de ser they will inmundo, never stop being evil, aunque haya aceptado a Jesús. even if they accepted Jesus. Pero estamos en el punto, But we hermanos. are on the point, brethren. Amemos la justicia, Let's love justice, aborrezcamos a la maldad, hate evil. llenémonos de la palabra, Let's be full of the Word Ore. of God. Pray. fluyan en los dones. Flow in the gifts. Si usted tiene el don de lenguas, If you have the hermano, gift of tongues, trabaje brethren, sobre eso. use Trabaje. it. Get up. Más adelante va a ver los Forward, resultados en you su will see vida. the results. Póngase de pie y oramos, Let's Padre. pray.